Hoy en nuestra sección Salud para Todos nos acompañan aquí en el estudio el doctor Eduardo García y la doctora Cristina García Ulloa. Ambos son del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, una de las instituciones más prestigiadas, diría yo, que de América Latina, para hablar del asunto de la importancia, sobre todo, para prevenir el sobrepeso y la obesidad en las personas y evitar, antes que un asunto estético, un problema estético, evitar problemas como, por ejemplo, la diabetes, que no solamente causan muertes en este país, sino que elevan los costos del sector salud, doctor. Ambos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Empezamos contigo, doctora. Muchas gracias. Primero, a mí me gustaría que nos dieras el contexto del problema de la obesidad en México. Han habido campañas desde hace varios años. ¿Y cómo va la curva? Es decir, la curva de crecimiento del problema de la obesidad. Bueno, en nuestro país realmente el sobrepeso y la obesidad son un problema bastante importante, incluso se considera ya actualmente como una enfermedad. ¿Por qué? Porque finalmente es el inicio que nos va a llevar a muchas otras complicaciones, entre ellas diabetes, y también se ha visto que muchas de las complicaciones de la diabetes se empiezan a ver desde que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, pues las complicaciones ya de diabetes son cada vez más importantes. Y la última encuesta nacional de salud nos mostró que incluso ha ido aumentando, ¿no?, la prevalencia comparado la del 2012 con la del 2016, y la verdad es que estos porcentajes nos hablan de que tenemos 73% de nuestra población que no tiene un peso saludable. Entonces hay muchísimo trabajo que hacer. Doctor, pues, ¿cuál es ese trabajo? ¿Por dónde podemos empezar? Parece una situación pues muy desesperanzadora, pero ¿se puede hacer algo? Yo creo que sí. Yo creo que esto que se está haciendo acá es el principio. Lo primero que se tiene que hacer es hablar del tema, y se tiene que hablar de una manera en la que se instruya a la población acerca del papel que le toca a cada uno de los individuos. Evidentemente es un problema social, evidentemente es un problema complejo, en donde autoridades tienen que trabajar de la mano de la sociedad, sobre todo evitando que estas campañas, estos esfuerzos que se están haciendo, como el que hacemos ahora acá, sean utilizados por todas estas propuestas instantáneas, rápidas, fáciles, de soluciones que alguien está queriendo vender. Cada vez que alguien está vendiendo una solución, quiere decir que no es la solución. La solución es que trabajemos todos y que nos hagamos conscientes de esta situación pues realmente compleja, en donde todos participamos, en donde todos elegimos. Y dieron un dato muy impactante. Casi 7 de cada 10 mexicanos tienen en este momento un problema de obesidad. ¿Cómo hacer de esta problemática parte de la educación? Porque ahí estaría una solución importante para combatir la obesidad. Claro, tenemos que empezar desde los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente son los que van aprendiendo los hábitos de alimentación, el estar haciendo ejercicio, para poder cambiar, ¿no?, esta genética que se va teniendo, porque obviamente hay algo que está disparando los genes para tener este sobrepeso y obesidad. Entonces, desde lo que se ha hecho ya en las escuelas de modificar la alimentación, pero esta educación se tiene que continuar también en la casa, ¿no? Y ya obviamente como adultos continuar educando a nuestros hijos sobre una alimentación saludable, y dejar de estar tanto tiempo frente a una televisión, una computadora, los juegos de video actualmente. Muchos juegos ya ponen a bailar y a hacer ejercicio, ¿no?, pero por lo general los niños prefieren estar sentados con un control. Y hay muchas otras actividades, muchos deportes que se pueden hacer incluso dentro de la casa, sin necesidad de salir, porque sabemos que a veces puede ser un problema, pero hay muchas cosas que pueden hacerse incluso dentro de la casa. Doctor, bueno, ya cuando somos adultos, a lo mejor ahí enfrentamos las mayores barreras psicológicas, ¿no? Yo ya estoy gordo, ¿qué voy a hacer? Es muy caro ir al nutriólogo, es muy caro comer, comprar verduras, cosas así. ¿Qué se puede hacer que esté al alcance de la gente y qué herramientas tienen los adultos para poder revertir esta situación? Pues nosotros decimos en medicina que lo primero que tenemos que hacer siempre es un diagnóstico. Creo que todos los seres humanos tenemos que saber cosas muy concretas acerca de nuestro cuerpo, y una de ellas es cuál es mi peso ideal, cuánto debo de pesar yo, y eso es un ejercicio
que nos tendríamos que preguntar a nosotros mismos, porque de pronto el asunto de tener unos kilos de más se va considerando como un fenómeno normal del cuerpo humano que con el paso de los años va ganando kilogramos. Y que eso es normal, o sea, ya se casó, entonces sube un poco de peso, ya tuvo 2 niños, entonces pues tiene que quedar con unos kilos de más. Y esa es una noción errónea. El peso normal de una persona se mantiene a lo largo de toda la vida, es el mismo. No sé si tengamos tiempo, pero todo el mundo tendríamos que hacer en nuestra casa un ejercicio, o sea, definir cuál es nuestro índice de masa corporal, que es un concepto que todos deberíamos de manejar. Suena muy complicado, pero es muy sencillo. Tengo que saber cuántos kilogramos peso y tengo que dividir esos kilogramos que yo peso entre el número que me resulte de elevar al cuadrado mi estatura en metros. Pongo un ejemplo, 71 kilos de peso, 1,78 de estatura. Entonces tengo que dividir 71 kilos de peso entre 3.16, que es lo que resulta de elevar al cuadrado 1.78 de estatura. Y eso me da un número, que es 22.4. Si estoy entre 20 y 25, tengo un peso ideal. Entonces suena muy complicado y suena como un número de matemáticas avanzadas, pero en realidad es un número que todos tendríamos que conocer. O sea, así como me sé el número de mi casa o de mi teléfono, me debería de saber el número de mi índice de masa corporal. Ustedes hablaron, por ejemplo, de la parte genética, que esto sí está absolutamente comprobado, ¿no? Genéticamente los mexicanos somos propensos, por ejemplo, a la diabetes, ¿no? Entre otras de las complicaciones de la obesidad. Pero también la transición de la globalización provocó este disparo de problema de obesidad en el país. A partir, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio que llegó la famosa fast food, hubo un disparo de los índices de obesidad, doctor. Así es, el modelo económico ha empujado el problema de la obesidad, la liberalización de los sitios en donde se come. Hoy se come en todos lados hay expendedores de comida, en todos lados tenemos acceso a los alimentos y obviamente esto ha favorecido que una información genética que tenemos acumulada desde hace mucho tiempo se exprese en este contexto en donde no hay orden, se rompió el orden de lo que debemos de comer. Doctora, el sector salud está haciendo un esfuerzo muy importante por acercar herramientas a la población para que podamos combatir este problema y que no se convierta después, bueno, que ya se ha convertido, pero que no siga agravándose en otros tipos de enfermedades. ¿Qué tipo de herramientas tiene la gente para acercarse, para poder combatir la obesidad? Pues lo más importante es hacer estudios de tamizaje, ¿no? Ya comentaba el doctor Eduardo García, justamente sacar el índice de masa corporal, pero otra medida que se tiene también es el perímetro de cintura. Ese simplemente es con una cinta métrica, ¿no? En las mujeres, cuando este perímetro de cintura está mayor a 80 centímetros, quiere decir que estamos en riesgo de tener ya complicaciones. Y en los hombres es arriba de 90 centímetros. Entonces, teniendo el dato del índice de masa corporal, el perímetro de cintura, sabemos que tenemos familiares con diabetes o con sobrepeso, obesidad, es importante que la población acuda con su médico o a alguna institución de salud justamente para hacer estudios generales que incluyan una glucosa, un perfil de lípidos, ácido úrico, pruebas de función hepática, y eso nos puede dar una muy buena idea de cómo estamos en ese momento para saber si necesitamos cambiar nuestro estilo de vida o vamos bien, ¿no? Entonces, y empezar a ver esto como se mencionó ya desde el principio, como un problema de salud, que es en donde estoy poniendo en riesgo el patrimonio más importante que tengo, que es mi propio cuerpo, y no verlo como un problema de soluciones estéticas. Cuando se hace esa precisión, las cosas van mejor. Ojalá.
Doctora, y bueno, ustedes también cuentan con apoyo, con nutriólogos, gente que los va a guiar durante todo este proceso de cuidar la salud a través de la reducción del peso y el cambio de hábitos, ¿no? Claro, de hecho, bueno, tanto en la clínica de obesidad como en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes, son dos modelos de atención multidisciplinaria. Finalmente, porque estas enfermedades crónicas tienen que ser manejadas así, ¿no? Se tiene que tener a todos los profesionales de la salud involucrados, entre ellos, como ya comentaban, pues al nutriólogo, obviamente a un médico, pero también tenemos licenciados en terapia física y rehabilitación, odontólogos y muy importante la parte de salud mental. Claro. Tanto psicología como psiquiatría juegan un papel muy importante, porque lo primero es aceptar que no tenemos un peso saludable y a partir de ello empezar a trabajar, ¿no? Entonces sí es necesario trabajar en equipo, justamente en todas estas enfermedades crónicas. Y tomar acciones muy prácticas, como las que usted decía, el índice de masa corporal y medirnos la cintura y darnos una idea de que tenemos un problema de sobrepeso, movilizarnos, porque cuando la gente habla de ejercicio creen que hay que ir al gimnasio, no. Caminar, sacar al perro, lo que sea, movernos. Sí, es una forma de conservar la salud. De hecho, decirle a los pacientes inmediatamente, póngase a hacer ejercicio, es difícil, ¿no? Claro. Pero lo que necesitamos justamente es empezar a movernos. De hecho, actualmente la gran mayoría de los celulares tienen cuentapasos. Entonces, con que logremos 10,000 pasos al día, podemos empezar con eso, ¿no? Y poco a poco, conforme el cuerpo se adapta a movernos más, empezamos con el ejercicio y ya lo vamos progresando, pero hay que empezar por lo menos en movernos. Pues muchísimas gracias, doctor Eduardo García y doctora Cristina García Ulloa, por estar con nosotros en México al Día en esta sección Salud para Todos. Los esperamos pronto y pues gracias por estas recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.